Presentamos una serie de experimentos que ponen de manifiesto el principio de Arquímedes. En el primer experimento vamos a hacer unas medidas para deducir el principio de Arquímedes. Vamos a pesar un cilindro de aluminio fuera y dentro del agua. Fuera del agua pesa 0,58 newton. Para que se vea mejor hemos coloreado el agua. Al introducir el cilindro se aprecia que desaloja 20 centímetros cúbicos. El peso de este volumen de agua es de aproximadamente 0,2 newton. Es el llamado empuje de Arquímedes. Vemos que el peso del cuerpo sumergido en agua es 0,2 newton menos que antes, es decir, 0,38 newton. Es lo que se llama peso aparente y es igual al peso del cuerpo menos el empuje. Hacemos lo mismo con otro cilindro, del mismo volumen que el de aluminio, pero esta vez de hierro. Su peso fuera del agua es de 1,3 newton. Al introducirlo en agua también desaloja 20 centímetros cúbicos, puesto que tiene el mismo volumen. Su peso aparente es también 0,2 newton menos, es decir, 1,1 newton. Esto que hemos observado es precisamente el principio de Arquímedes, que dice: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Este vaso con agua coloreada pesa 129,0 gramos. Si introducimos un par de dedos en el mismo sin tocar el vaso, pesará más, menos o igual. Vamos a verlo. Pesa más. Esto es porque estamos ejerciendo una fuerza sobre el líquido. En definitiva, es muy parecido a lo que pasaría al pesar un sólido y poner el dedo encima. ¿El hielo flota? En este líquido no. Es alcohol, que es menos denso que el hielo. Sin embargo, en agua sí que flota, ya que el agua es más densa que el hielo. Esto es una pastilla de plomo. ¿Flotará? En agua, evidentemente, no. Pero en mercurio, que es todavía más denso que el plomo, sí que flota. Podemos concluir que los cuerpos menos densos flotan sobre los más densos, que es una consecuencia del principio de Arquímedes. ¿Qué sucederá si echamos vino en agua? Si lo hacemos despacio, muy despacio, vemos que el vino flota sobre el agua. Esto indica que el vino es menos denso que el agua. Esto es un juego que consiste en intercambiar el vino por el agua utilizando solo la tarjeta. Podemos utilizar el principio de Arquímedes para hacerlo. Si colocamos el vino abajo y el agua arriba, corremos ligeramente la tarjeta para hacer una abertura. Como el vino es menos denso que el agua, subirá hacia arriba y el agua irá hacia abajo. La abertura tiene que ser muy pequeña para que el proceso sea lento y el agua y el vino no se mezclen. Después de esperar un rato, vemos que prácticamente el agua y el vino se han intercambiado por completo. Preparamos varias disoluciones de azúcar en agua, en concentraciones del 50%, 40%, 30%, 20%, 10%
y agua pura. Con ello conseguimos que tengan diferentes densidades. Las coloreamos con coloreantes alimentarios. Y las vamos a ir colocando en un tubo de ensayo, empezando por la más concentrada, que será la más densa, y hay que hacerlo con cuidado, dejando escurrir las disoluciones por el borde del tubo con el fin de que no se mezclen. Como lo hemos hecho por orden de densidades, la más densa se quedará abajo, las menos densas se quedarán arriba, y al final conseguimos un tubo con bonitos colores. Esta es la versión clásica del ludión o diablillo de Descartes. Consiste en un pequeño tubito de cristal medio lleno de agua invertido y metido dentro de una botella. Al apretar la botella entra más líquido dentro del tubito y el tubito se hunde. Menos conocida es esta otra versión. El tubito inicialmente está hundido y si la botella es ovalada, al apretar por su lado ancho sale el líquido del tubito y entonces flota. La plastilina es un material más denso que el agua, por lo tanto se hunde. Sin embargo, si con ella modelamos un barquito, conseguimos que el hueco que queda disminuya la densidad del conjunto, por lo tanto flota. Sucede lo mismo con el acero. A pesar de ser un material más denso que el agua, un barco hecho de acero contiene mucho aire en su interior, de manera que la densidad total es inferior a la del agua y por lo tanto el barco flota. La lámpara de lava también funciona por el principio de Arquímedes. El líquido rojo tiene una densidad ligeramente inferior al líquido transparente. Cuando se calienta con la bombilla, se dilata, su densidad disminuye, haciéndose ligeramente inferior a la del líquido transparente. Por lo tanto, flota sobre este. Al llegar arriba, se enfría, se contrae, su densidad vuelve a aumentar y entonces se hunde.